Llegamos entonces a nuestra primera parada, que son doctrinas erradas y contaminadas. Bueno, muy importante tener en cuenta estos aspectos, porque no solamente aprendemos la Biblia leyendo propiamente la Escritura, sino también analizando diferentes doctrinas o teorías que andan dando vuelta por ahí. Lamentablemente, día a día se multiplican todas estas personas que dicen hablar en nombre de Dios y lo único que hacen estorban, es decir, han tomado el nombre de Dios como un lucro y ellos tratan de inventar todos los días alguna teoría nueva porque venden libros, porque hacen seminarios, porque digamos que es su forma de recaudar que tienen, ¿no? Entonces, cuanto más espectacular sea la revelación o ellos crean tener la verdad, digamos, en su punto de vista, no en cuanto a los fundamentos bíblicos, porque una cosa es que alguien te enseñe con fundamentos bíblicos y vos podés, sobre esos fundamentos bíblicos, analizar otros contrarios. Pero cuando alguien simplemente te dice, no es así, te da solo un texto bíblico y no te analiza profundamente la enseñanza, bueno, estamos un poco complicados ahí, ¿no? Vamos a escuchar primeramente a Alducin, que es una usina verdaderamente de falsas doctrinas y lamentablemente estuvo en la Cueva de Ladrones, que es el canal Enlace que tristemente ha saqueado a mucha gente de Latinoamérica que están sumidos en la pobreza verdaderamente, gente que está afectada y golpeada por diferentes vicios, por drogas, por atravesada la sociedad por corrupción, narcotráfico, miseria, situaciones adversas, ¿no? Y lo que menos necesita un país o una región es de gente que sobre tu crisis, sobre tu necesidad, te vengan a seguir manteniendo en la oscuridad, en la ignorancia y a usarte como una mera mercadería o como un mero escalón que hay que pisar para poder llegar un poquito más arriba, ¿no? Vamos a escuchar primeramente lo que dice Alducin, le van a hacer una pregunta y sobre eso él va a responder y nosotros vamos a responder también. ¿Qué opina de la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional que da profecía colectiva masiva? No sé cuál es. Lo único que sabemos es que si alguien está profetizando lo que va a suceder, no es un profeta de Dios. Bueno, le preguntan acerca de una iglesia, eso no nos tiene a nosotros, porque no vamos a analizar, hay cantidad de denominaciones, vamos a analizar la respuesta. Lo único que sabemos es que si alguien está profetizando lo que va a suceder, no es un profeta de Dios. Dice, lo único que sabemos, dice, porque él no responde en sí, no conoce a esa iglesia o ese grupo que le preguntaron. Y él dice, bueno, yo lo que te puedo decir es que si alguien profetiza algo que va a suceder... que si alguien está profetizando lo que va a suceder, no es un profeta de Dios. Dice, no es profeta de Dios. Bueno, o sea que todo aquel que profetiza algo que está por ocurrir, dice él, no es profeta de Dios. Lo único que sabemos es que si alguien está profetizando lo que va a suceder, no es un profeta de Dios. Porque el profeta ya no es el que anuncia cosas futuras, sino el que habla para edificación, exhortación y consolación. Bueno, entonces dice que según él, el profeta es el que ya no anuncia cosas futuras, sino el que habla para edificación o para consolación o para exhortación, ¿no? Vamos a ver si verdaderamente la Escritura le da la razón a Alducin, porque para decir asegurar algo así, uno tiene verdaderamente que tener buenos fundamentos en la fe. Hay veces que las personas quieren aprender de la palabra, pero se encuentran con muchos estorbos, muchos tropiezos verdaderamente, y bueno, con personajes así. Vamos a ir analizando paso a paso. Dice Alducin que el profeta no va a anunciar cosas futuras. Bueno, no vamos a analizar lo del Antiguo Testamento porque es obvio que en el Antiguo Testamento la mayoría de los profetas anunciaron cosas futuras. Podemos ver desde Isaías, Elías, Eliseo, Jeremías, Ezequiel, etcétera. Todos estos hombres de Dios anunciaron eventos futuros. Por lo cual, lo que Alducin está queriendo decir es que después del Nuevo Testamento, ¿por qué? Aquí vamos a responder dos preguntas en una. Porque mucha gente habla acerca de que los profetas profetizaron hasta Juan. Y entonces, como quieren combatir a los falsos profetas, toman el texto donde Jesús dijo que los profetas profetizaron hasta Juan, pero esto es en Mateo 11:13, ¿no? Te lo voy a leer brevemente. Los profetas, dice, desde los días de Juan el Bautista, leo el 12, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué significa esto? Los que quieren combatir los falsos profetas, entre ellos MacArthur, Paul Washer,
no sé si hay un par más también, y algunos aventureros que hay en las redes realmente, porque en esto cualquiera abre la Biblia y empieza a divagar un poco, pero con el tiempo te das cuenta que has estado perdiendo tu tiempo, valga la redundancia, porque has estado siendo guiado por personas que no saben. Entonces es una pérdida de tiempo, aprendes y aprendes mal. Aquí cuando la Escritura dice que los profetas profetizaron hasta Juan, no significa que los profetas se acabaron en Juan. No, de hecho Jesús es profeta, la Biblia dice: profeta os levantaré en medio de vosotros. Quiere decir que si solo fue hasta Juan, quedaría excluido Jesús. Pongamos que ellos digan: no, fue hasta Juan pero incluido Jesús. De todas maneras, lo que el Señor quiere decir aquí es que toda la ley, es decir, el libro de Moisés y todos los libros proféticos, anunciaron el evento que finalmente se cumpliría de la venida del Mesías a la tierra. Entonces dice: todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, como diciendo: hasta aquí todo lo que estaba anunciado tiene su cumplimiento ahora, aquí y ahora. Esta es la verdadera interpretación del texto. No quiere decir que después que Jesús está hablando de que hasta Juan y de ahí en más no hay más profetas, porque si no, la Biblia se contradice, y sabemos que la Biblia no se contradice en absoluto. Ellos quieren luchar a los falsos profetas con interpretaciones falsas. No se puede luchar la mentira con otra mentira. Tenés que luchar la mentira con la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Es decir, yo batallo contra los falsos profetas, pero no invento versículos bíblicos o los tuerzo a mi manera para darles una interpretación privada o particular. Alguno dirá: bueno, pero ¿cómo usted está seguro de esto? ¿Qué fundamento? Bueno, Alducin solamente da un texto bíblico. Vamos a escuchar nuevamente y vamos a escuchar el texto bíblico que da. Que si alguien está profetizando lo que va a suceder, no es un profeta de Dios. Porque el profeta ya no es el que anuncia cosas futuras, sino el que habla para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:2. Muy bien. Dice 14:2 y es 14:3, 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso no excluye eventos futuros. En este texto no dice que aquí, a partir de Jesús o en el Nuevo Testamento, los profetas no van a hablar de eventos futuros. Esto no es así. Ustedes pueden leerlo, 1 Corintios 14:3, ¿no? Porque lamentablemente, bueno, en esto hay mucho de lo que cada uno se le ocurra, digamos, ¿no? Y como otros no quieren perder el tiempo en lidiar con estas cosas, realmente es muy tedioso también lidiar y estar demostrando todas las falsas enseñanzas de esta gente, pero bueno, creo que ustedes van a tener en pantalla allí el texto, vean en el verso 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, ¿no? Pero sin embargo hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque esta enseñanza se dará una vez y luego todos dejarán de repetir como loros toda esta mentira de que los profetas existieron hasta Juan. Eso no es así. Y se lo vamos a demostrar no con un texto bíblico, con cantidad de textos bíblicos. Vamos a volver a lo anterior, creo que ahí estamos. Bueno, vamos a ver primero Hechos 11:28. Dice: levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. ¿Qué estaba haciendo Agabo? Aquí dice que era solo Agabo, un tal hombre llamado Agabo. ¿Qué dice que estaba haciendo este Agabo? Daba a entender que iba a venir un hambre en la tierra y esto ocurrió. Es decir, estaba hablando de un evento futuro. Y Aldusin, ¿cómo dice que los profetas ya no hablan de eventos futuros? Lo único que sabemos es que si alguien está profetizando lo que va a suceder, no es un profeta de Dios. Bueno, ¿por qué? Porque dice que ahora la cosa cambió. Esto es mentira, Aldusin. Es mentira, y la verdad que debería darle vergüenza a toda esta gente que se llenó los bolsillos y encima no le dejó nada al pueblo cristiano. Los saquearon por todas partes y los dejó en la peor ignorancia e incluso repitiendo herejías. Porque esto es contrario a la Biblia, está ahí. Hechos 11:28, ustedes creo que lo tienen en pantalla. A Hechos 11:28 en el primer versículo que tiene, ¿no? Entonces, vemos aquí claramente que dice que este hombre anticipó un hambre en toda la tierra. Él anticipó lo que iba a suceder en toda la tierra y dice que esto que él anticipó efectivamente sucedió. Es decir, esta persona estaba hablando indudablemente de un evento futuro,
Bueno, bien por la producción, que ahí está agrandando la letra como para que todos puedan ver, a aquellos que ven un poco, más o menos poco. Bueno, vamos al siguiente versículo, que es Hechos 21:10. Y dice, permaneciendo allí algunos días, dice, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Entonces este que menciona la Biblia aquí, ese tal Agabo, no era un alguien. Dice que era un profeta, pero no es que los profetas profetizaron hasta Juan y ya no hay más profetas. Esto ocurre en el libro de los Hechos. Jesús estaba muerto, Juan el Bautista había muerto, habían pasado bastante tiempo, varios años. Y aquí vemos que aparece un tal Agabo, que es, primero se lo dice, levantándose uno de ellos, dice el verso anterior, llamado Agabo. No dice profeta, todavía no aclara específicamente, pero sí dice que el Espíritu hablaba por el Espíritu de Dios y anticipaba un hecho que ocurrió y se cumplió luego en el futuro en los tiempos de Claudio. Pero el verso 10 del capítulo 21 de Hechos dice, permaneciendo allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Vemos entonces que así ahora aparece un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón, ¿de quién es este cinto? Y le entregarán en manos de los gentiles. ¿De qué está hablando? ¿De un hecho pasado? No, está hablando de un hecho futuro, como lo había hecho en el capítulo 11, verso 28. Está hablando de un acontecimiento que aún no sucedía y que iba a suceder con los judíos en Jerusalén atrapando al apóstol Pablo. Entonces ahí vemos en 2 versículos la mentira de todos aquellos que andan repitiendo como loros que los profetas en el día de hoy no existen. Claro que van a existir. Lo que pasa es que seguramente no lo vas a encontrar a la vuelta de la esquina. Porque un verdadero profeta de Dios no anda con un cartel en la calle diciendo yo soy un profeta de Dios. Anda hablando el mensaje que Dios le da y están las personas, después los que tengan el Espíritu reconocerán quién tuvieron delante de ellos. Todos los demás que ustedes ven, la cantidad, están inundados por todas partes, son literalmente falsos profetas, son impostores. Vamos a seguir entonces. Ya empezamos bien, porque ya tenemos 2 textos que nos hablan claramente de que aparece un profeta después de incluso el mensaje que dio Jesús referente a que los profetas habían profetizado hasta Juan, los profetas y la ley, ¿no? Vamos a 1 de Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, yo me pregunto, ¿por qué Juan le dice prueben a los espíritus? ¿No era más fácil decirle, miren, no crean más en los profetas porque no existen más, porque los profetas profetizaron hasta Juan? Era más fácil decirle esto. Pero ellos en bajo ningún punto de vista se plantearon esta idea de que los profetas no existían más. Ellos entendían que los profetas iban a existir porque eran parte de un ministerio. El asunto era que ellos tenían que discernir cuál era el hombre de Dios y cuál era el falso profeta. Por eso les advierte que prueben a los espíritus. Si no, directamente le hubiese dicho, no pierdan el tiempo con los profetas porque los profetas no existen. Vamos a Mateo 7:15. Dice Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Pero cómo? ¿No es que Jesús dijo que los profetas solo profetizaban hasta Juan? ¿Por qué dijo ahora guardaos de los falsos profetas? Porque cuando el Señor dijo que los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, era que en Juan, a partir de ahí, es decir, anticipando la venida de Cristo, iba a tener cumplimiento todo el plan de Dios, todo lo escrito, tanto en la ley como en los profetas. Bajo ningún punto de vista Jesús quiso decir no existen más los profetas, porque si no, ¿por qué le aconseja a la gente que se guarden de los falsos profetas? Si no iban a existir más. Directamente les hubiese dicho, recuerden que ya no existen más los profetas. Era mucho más fácil. Vamos a Mateo 23:34. Dice, por tanto, he aquí yo os envío. Qué raro lo que dice aquí. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Pero ¿no era que no existían más los profetas? ¿Que solo era hasta Juan? ¿Por qué Jesús les dice yo les voy a enviar profetas? ¿Que son otros profetas?
Cualquiera puede chequear el texto original de esta palabra en el griego. Es la misma palabra que se usa para designar a profetas, ¿no? El famoso profetes. Entonces, Jesús mismo anunció que él iba a enviar profetas, sabios y escribas. Y que algunos los iban a crucificar, los iban a matar, los iban a azotar en las sinagogas. Entonces, esta idea de que no existen más los profetas es otra gran mentira que la hacen aquellos que quieren batallar contra los falsos profetas, pero no tienen argumentos. Entonces toman un versículo fuera de todo contexto e inventan historias. Vamos a Hechos 15:32. Dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Bueno, esto es un poco extraño, porque dice que ellos a su vez eran profetas, pero luego tenemos a aquellos que dicen que no existen los profetas. Dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas. Está clara la escritura. Algunos dicen: no, lo que pasa es que aquí ellos eran como profetas, se les llamaba a la gente que hablaba la Biblia, la palabra de Dios. No, el profeta era algo más que un mero predicador. Podríamos decir, por ejemplo, que Esteban era un predicador. Pero un profeta era algo más que un predicador. Y de hecho vimos en el caso de Agabo, ¿no? Profeta. Vamos entonces al siguiente texto que está en Apocalipsis. En este caso es Apocalipsis 11:10. Dice: los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, así dice, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. En Apocalipsis. Pero si ya no existen más los profetas, ¿por qué vuelven a aparecer al final de los tiempos? Bueno, obviamente todo eso es una mala interpretación de la escritura, de gente que no sabe y quiere ocupar un lugar que no le corresponde. No tienen el ministerio de la enseñanza, pero ellos quieren figurar. Entonces, cuando uno quiere hacer algo para lo cual no está capacitado, lo único que le queda es el desastre realmente. Vamos a 1 Corintios 12:28. Dice aquí, habla de los ministerios. Esto reforzando, ¿no? Dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Ven? Entonces habla de que los profetas representan un ministerio, una de las áreas muy importantes de la iglesia. Ahora, que estén presentes en las organizaciones o no, eso es otra cosa. Habla de los maestros. Díganme ustedes cuántos maestros han conocido de la palabra, gente que les enseñe de verdad. No son muchos, porque está lleno de gente improvisada, de gente que repite cosas y que no tienen ni sabiduría de Dios, no tienen revelación de la palabra, no tienen el llamado, no saben escudriñar la escritura, por lo cual no son verdaderos maestros de la escritura. Estos maestros son los puntales de una iglesia. No se refiere a una persona que enseña en la iglesia. Ese que enseña en la iglesia, bueno, cumple una función de maestro, pero aquí habla referente a las columnas que le dan solidez a toda la obra de Cristo en la faz de la tierra. Es decir, tiene que haber gente que enseñe seriamente la palabra, tiene que haber tarea apostólica, que la tarea apostólica no son esos que se llaman apóstoles así porque sí. Creo que hemos hablado en otro momento cuáles son las características de un apóstol, de un profeta. No quiero extender mucho este bloque. Bueno, vamos un poquito más. 1 Corintios 14:9 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Pero ¿cómo? Si los profetas no existen más, ¿por qué el apóstol Pablo llama profetas a aquellos que van a hablar en la congregación y dice los demás juzguen? Juzguen si lo que está hablando es de Dios o si está hablando de su propio corazón. Luego dice el apóstol Pablo reafirmando esta idea de la importancia de todos los ministerios en la iglesia. 1 Corintios 12:29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos hacen milagros? Bueno, ahí entonces habla de que el ministerio profético de un hombre
que es un profeta, va a existir en la tierra. Que va a ser algo extraño, difícil de encontrar, bueno, eso es otra cosa. Pero no podemos decir que no existen más solo porque a nosotros nos da la gana de malinterpretar un texto bíblico o porque vemos que estamos llenos de falsos profetas. Esto sería como: estamos llenos de políticos corruptos, destruyamos toda la política. No, saquemos a los políticos corruptos y sigamos usando la política o la democracia o las elecciones para poder gobernarnos o dirigirnos como sociedad, ¿no? Luego 1 Corintios 14:32 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Vuelve a hablar el apóstol Pablo de aquellas personas que son profetas o tienen el don profético. En cualquiera de los casos, si tienen el don profético, tienen que hablar como Agabo, anticipar hechos. No son meros predicadores. Hoy en día los falsos profetas te hacen creer y dicen: yo soy profeta porque profeta es el que declara la palabra de Dios. No, entonces el predicador sería un profeta. Quien sale con un megáfono a la plaza sería un profeta. Eso es una manipulación del texto bíblico. Tenemos ejemplos claros de la figura de un profeta y tenemos ejemplos claros de la envergadura del ministerio que debe tener y de los riesgos que corre y de la tarea que se le asigna. Profeta no es el que se levanta un día y da una profecía. Puede tener un don de profecía, pero no es profeta, porque es un don. Y eventualmente la profecía puede cumplirse. El profeta está por sobre todo aquello, que en muchos casos no necesariamente tiene que estar anticipando hechos futuros, pero una de las características es que puede anticipar hechos futuros revelados por Dios, como para que la gente entienda que no es una persona que habla cuestiones que le vienen a la mente, sino que está hablando de parte de Dios. Luego 1 Corintios 14:32 vuelve a decir: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Vamos a Efesios 3:5. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y los profetas por el Espíritu. Vuelve a hablar de esta idea de que están presentes los profetas. Luego Efesios 4:11 vuelve a insistir en la idea de que la iglesia tiene que tener todas estas columnas, digamos. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, no podemos prescindir del ministerio de un profeta. Ahora, es difícil que aparezca. Quizás hay uno en el continente, dos, no lo sabemos. Pero no podemos negar que Dios tiene. Recuerden que en muchos años, a veces en el pueblo de Dios, no había profetas. Y Dios hacía silencio, a veces por décadas o algunos cientos de años. No significaba que el ministerio profético desaparecía, sino que simplemente era tan difícil de ejercer que a quienes llamaba fracasaban. Uno de los casos era, por ejemplo, Jonás. Fue exitoso a medias porque después Dios no lo volvió a usar. Vamos a Tito 1:12. Uno de ellos dice, fíjense, su propio profeta, ellos entendían, estaba en ejercicio este ministerio de profeta en aquellos días, pero también estaban apareciendo los falsos profetas. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Tito: fíjate que su propio profeta dijo a los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias y glotones. Entonces el apóstol Pablo estaba desenmascarando un falso profeta aquí, como diciendo: no puede ser un profeta alguien que llama a la gente que quiere buscar de Dios mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Pero el ministerio profético obviamente que existía. Y vamos a los últimos dos, segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Habla de falsos profetas que van a levantarse, ¿no? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y vuelve Pedro a insistir en esta idea de cuidarse de los falsos profetas. No dice Pedro, no acepten el ministerio profético, o no existe el ministerio del profeta, sino que dice: tengan cuidado porque van a aparecer falsos entre los que deberían aparecer verdaderos, ¿no? Primera de Juan, por último, dice 4:1: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Otra vez insiste, este texto creo que ya lo habíamos leído al principio, sí, lo habíamos leído. Se insiste en esta idea obviamente de probar a los espíritus, pero respondiendo directamente al Dusin, puede leer la historia de Agabo. Agabo era un profeta, dice Hechos 21:10 y Hechos 11:28, y anticipó dos hechos futuros.
No sé cuál es. Lo único que sabemos es que si alguien está profetizando lo que va a suceder, no es un profeta de Dios.